Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la problemática que se ha generado en torno a la seguridad alimentaria a partir del COVID. A finales del año 2019 en China se presentaron múltiples casos de neumonía viral y posteriormente la Organización Mundial de la Salud lo denominó oficialmente como una enfermedad infecciosa coronavirus 2019, más conocido como COVID-19. A partir de esa fecha, los casos de pacientes con COVID se incrementaron de forma exponencial y la enfermedad se expandió por 5 continentes, siendo declarada como emergencia de salud pública de interés internacional, repercutiendo a nivel mundial en la economía y sanidad de las diferentes actividades productivas, debido a que los gobiernos de los distintos países optaron por paralizar estas actividades para mitigar los efectos de la enfermedad. Específicamente en Colombia se declaró la emergencia sanitaria hasta agosto del año 2020 y dentro del marco de la emergencia existió la posibilidad de que se viera afectada la seguridad alimentaria y nutricional, la cual se define como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, acceso y consumo oportuno permanente en cantidad, calidad e inocuidad para la población, bajo condiciones de adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa. Dichas dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional se han visto comprometidas durante el confinamiento como medida de contención del virus, debido a la escasez de alimentos y los cambios en los hábitos alimentarios. A nivel mundial, la manera de producir, distribuir y adquirir los alimentos ha sufrido un cambio radical en los últimos años y esto a su vez ha originado hambre e inseguridad alimentaria. Muchas veces las personas consumen alimentos placebos con el fin de no sentir hambre y en estas circunstancias también se pueden establecer en condiciones de inseguridad alimentaria, debido a que el consumo satisface momentáneamente, pero existe la incertidumbre de continuar alimentándose, viéndose obligados a disminuir la cantidad o hasta reducir la calidad de los alimentos ingeridos con la finalidad de sobrevivir, originando una mala nutrición que finalmente repercutirá en la salud y el bienestar. En temas de actores, entonces tenemos a los consumidores, a los supermercados, a las agroindustrias alimentarias también, a los productores, sus cultivos y a los niños. Bueno, entonces en cuanto a la problemática, pues entonces se tienen 6 factores específicos como determinantes. Entonces el primero es la perturbación de cadena de suministros. Aquí se han producido grandes perturbaciones pues en las cadenas de alimentos a raíz de las medidas de confinamiento que han afectado la disponibilidad, los precios y la calidad de los alimentos. También pues la circulación de alimentos a través de los canales del comercio internacional se vio especialmente afectada por las medidas de confinamiento. Y pues ¿por qué? Pues porque se cerraron las fronteras y se disminuyó pues la demanda de ciertos productos alimenticios y pues los productores de alimentos que dependían de vender sus cultivos a través de mercados de exportación pues los estaban perdiendo. Como segundo es la recesión económica mundial, la consecuente pues caída del poder adquisitivo entre quienes perdieron ingresos ha tenido efectos considerables en la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial pues para las poblaciones que ya eran vulnerables. Los que trabajaban en la economía informal pues se vieron y se están viendo especialmente perjudicados. Por ejemplo, en América Latina más del 50% del empleo pues corresponde a este sector informal. Digamos que según un estudio se prevé que se perderán más del 35% pues del empleo formal en los sistemas alimentarios. Y ya como tercero tenemos desigualdad social. Aquí pues los anteriores 2 puntos han agravado pues estas desigualdades existentes en la mayoría de los países. Estas desigualdades están afectando los derechos y el acceso a necesidades básicas tales como pues la alimentación, el agua y la asistencia médica, así como el acceso a puestos de trabajo y medios de vida, pues que tienen consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición. El factor número 4 es de entornos alimentarios. Aquí pues las medidas de confinamiento y las perturbaciones en las cadenas de suministro modificaron el contexto y pues por ende la forma en que las personas se relacionan e interactúan con el sistema alimentario para adquirir, preparar y consumir alimentos. El cierre de restaurantes y puestos de venta de alimentos implicó que las personas cuyas comidas dependían de alimentos preparados fuera del hogar se encontraran repentinamente pues preparándolos en su hogar.
pero pues debido a la rigidez de las cadenas de suministro, los alimentos que antes se elaboraban y envasaban específicamente para los servicios alimentarios no se reenvasaban con facilidad para la venta al por menor y la utilización en el hogar. Entonces han surgido diferentes respuestas a estos cambios. Por ejemplo, un estudio reciente sugiere que es probable que los hogares pobres dejen de gastar en frutas y hortalizas frescas con un alto contenido de micronutrientes para comprar alimentos básicos con menor contenido de nutrientes como consecuencia directa de la pandemia. El factor número 4 son los precios de los alimentos. Aquí los precios mundiales de los productos alimenticios en general cayeron en los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, las tendencias del índice general de los precios de los alimentos ocultan la variabilidad de los precios de los productos alimenticios a causa de los confinamientos. Inicialmente los precios de la carne, los productos lácteos, el azúcar y el aceite de origen vegetal cayeron de manera pronunciada, mientras que los precios de los cereales se mantuvieron estables. Al profundizar más cada vez la pandemia, se modificaron pues las tendencias de los precios. Por ejemplo, los precios de la carne aumentaron, ya que los trabajadores del sector del empaquetado de carne registraron altos índices de la enfermedad en algunos países y las plantas de elaboración de productos cárnicos pues cerraban de forma temporal con objeto de detener la transmisión de la enfermedad en las comunidades de los trabajadores. Y como último factor tenemos los cambios en la producción. Aquí los cambios visualizados podrían afectar a los niveles de producción en el futuro, dependiendo de la duración de las medidas de confinamiento por la pandemia, de si se repiten y la incertidumbre con respecto a los plazos y el alcance de estas medidas. Por ejemplo, los productos hortícolas, tales como frutas y hortalizas frescas, tienen más posibilidades de verse afectados por las perturbaciones. Asimismo, las cadenas de suministro de insumos agrícolas, tales como semillas y fertilizantes, también se han visto perjudicadas por las medidas de confinamiento, lo cual pues ha hecho que se escasearan pues, según se ha informado tanto en China como en África Occidental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan dar como solución a través de metas que buscan poner fin al hambre para el año 2030. Esto se da mediante el aseguramiento al acceso a la alimentación, duplicando la productividad agrícola, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de producción, por medio de diversidades genéticas de las semillas y las plantas cultivadas, y así tener una mayor cooperación internacional de los países para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios, ya sea en el país internamente o a nivel internacional. También existe el apoyo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el cual es apoyado por la FAO, en donde en el 2020 buscaron 6 soluciones, en donde aplicaron programas de protección social, tanto para los agricultores y trabajadores de los sistemas alimentarios vulnerables, ofreciendo mejores protecciones en los alimentos de los países, con el fin de fortalecer las respuestas en materia de políticas a los efectos de la pandemia. Esto también ayudó a que los sistemas se distribuyeran de mejor manera y los suministros se dieran de manera más corta y eficiente, puesto que algunos mercados territoriales tenían la pérdida alimentaria por la falta de disposición. Esto también buscó el respaldo de sistemas de producción más resilientes debido a la pandemia. En cuanto a Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2020 buscó 3 estrategias en las que se da una accesibilidad o se busca dar una accesibilidad física y económica de los alimentos, así como también avanzar en el tema político, pues si bien acá en Colombia no existen normatividades que aseguren esa indumentaria o esos alimentos, así como su disposición a las comunidades más vulnerables. Entonces allí pues se busca el derecho a la alimentación. También dan como solución la promoción de prácticas alimentarias y de nutrición saludables en función de la investigación en el país y en el entorno social. Agradecemos a todos por su atención y buscamos que con este video se dé un cambio y se concienticen a las personas de la problemática que existe en torno al hambre y la inseguridad alimentaria en el país. Muchas gracias.